Bueno, ayer mismo, que cuando hicimos el programa, nos llegó justo sobre el programa la noticia de una explosión de una camioneta Cybertruck de Tesla en frente a un hotel de Estados Unidos, perdón, de Donald Trump, y nos pareció ya de por sí todo un mensaje, ¿no? O sea, esto está bien, uno podía decir, bueno, todavía había que confirmar muchas cosas, pero eran demasiadas casualidades como para que esto sea meramente un auto que falló. La cosa después se terminó complicando con algo que fue más grave. Si bien en la explosión de la camioneta aparentemente hubo 7 heridos y un muerto. Ojo, tampoco fue tan inocuo. Bueno, extrañamente parece que el conductor estaba en la camioneta cuando explotó. Y son muy curiosos todos estos atentados porque casi siempre el común denominador es que no sobreviven los atacantes. Nunca tenemos la posibilidad de saber básicamente por qué lo hicieron y qué pensaban. Mucha especulación y un día se deja de hablar y ya terminó. Y esto se dio en una extraña coordinación temporal con un atentado en Nueva Orleans que se llevó la vida de 15 personas, por lo menos hasta la última información que tuve, según ratificó el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, y aproximadamente unos 30 heridos. Veremos después si esta cifra se vuelve a modificar. Muchas veces, lamentablemente, hay gente que termina agravándose. Lo que sucedió en Nueva Orleans, que eso no lo llegamos a comentar, fue que un hombre llamado Shamsuddin Jabbar se estrelló contra una multitud con una camioneta F-50 Lightning que él había alquilado. No sé si han visto alguna vez una camioneta de estas. Son parecidas a las Ram, o sea, son camionetas de doble cabina con caja, pero muy grande, mucho más grande que las Toyota que habitualmente se ven por la calle, ¿no? Una camioneta pesada, grande. No es un camión, pero es una camioneta de un porte importante, ¿no? Ideal obviamente, para hacer una masacre utilizándola como un arma. Este atacante, Jabbar, estaba vestido con uniforme de combate, chaleco, antibalas y hasta casco, ¿no? Y él había alquilado esta camioneta. Ahora vamos a ver todos los detalles que hacen pensar que esto no se trata de una cuestión así nomás, sino que debe prestársele atención, ¿no? Jabbar por primer punto, es un apoyador del Partido Demócrata, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que en realidad los peligrosos eran los de la derecha? Y ahora resulta que los atentados no necesariamente los hacen los de la derecha. Él era partícipe de una organización a la cual donaba, que se llamaba Act Blue, y en la cual sirvió durante 10 años también en el ejército como especialista en recursos humanos, y también había trabajado en Houston, en Texas, como agente de bienes raíces, ¿no? La plataforma ActBlue que yo mencionaba es una plataforma de recaudación de fondos para apoyar al Partido Demócrata, candidatos del Partido Demócrata y organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, fundada en el 2004 y que se enfoca en apoyar organizaciones progresistas, grupos de defensa de derechos civiles, cambio climático, salud pública y otras cosas, ¿no? Este hombre pudo atropellar a la gente que estaba congregada por los festejos del Año Nuevo en Bourbon Street, en Nueva Orleans, con una particularidad. Había barreras diseñadas para evitar que pudieran entrar vehículos
cuando se realizan este tipo de manifestaciones y producir este tipo de ataques, cosas que ya hemos visto en otras épocas, sobre todo en Europa, en Francia, hubo ataques conocidos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, parece que justamente desde noviembre, desde hace un mes, estas barreras estaban en reparaciones y no funcionaban, lo cual facilitó el proceso del ataque. Otra curiosidad es que este hombre se hospedaba en un Airbnb, esa cadena de alquileres, en realidad no es una cadena, es una aplicación para alquileres temporarios en los cuales uno paga una cifra determinada por día y se le alquila un departamento amoblado, cómoda para usar, que bueno, que era donde él se había alojado en Nueva Orleans. Pero ¿qué pasó con el Airbnb donde se había alojado? Bueno, se incendió pocas horas después del incidente. Y ya empezamos con las cosas raras, ¿no? ¿Qué posibilidades hay que se incendie un departamento y que ese sea justo el del atacante? Bueno, esto indudablemente ha sido algo causado y no ha sido algo fortuito. ¿Por qué Nueva Orleans pudo haber sido elegida como este blanco? Un blanco de un ataque yihadista. Porque Nueva Orleans tiene algunas características a destacar. Primero, es un lugar de influencia histórica y cultural en los Estados Unidos, y un ataque contra un blanco de este tipo tiene un impacto simbólico, se llama más la atención. Inclusive puede ser percibido como básicamente ataque a valores tradicionales de Occidente, porque de alguna manera Nueva Orleans representa esa situación. Por otro lado, es un puerto importante en los Estados Unidos, lo cual también puede facilitar la entrada de elementos para realizar el ataque, y además tiene una posición estratégica y muestra vulnerabilidad. También es un lugar caracterizado por la multiculturalidad, lo cual también lo hace como un blanco más apetecible, ¿no? Y tiene un bajo nivel de alerta comparado con blancos duros como puede ser Nueva York o Washington, donde la protección de los servicios de inteligencia es mucho más intensa. Nueva Orleans además tiene una población significativa musulmana, si bien minoritaria, muy activa, que se conformó durante el siglo XX, desde mediados del siglo XX. Es una población relativamente reciente, mayoritariamente de origen árabe, con sirios, palestinos y libaneses, muchos de religión islámica, ¿no? Y en los últimos años han llegado inmigrantes de Pakistán, Yemen y otras naciones del norte de África y Medio Oriente. La ciudad tiene mezquitas como la mezquita de Nueva Orleans y el Centro Islámico de Nueva Orleans, donde se utilizan estos lugares como puntos de reunión y de oración para la comunidad musulmana, como centros de educación, centros de apoyo social para los residentes musulmanes, o sea, es donde la comunidad islámica se nuclea. Y han registrado en los últimos años un número creciente de creyentes que se convierten al Islam. Estos son datos de color de por qué pudo haber sido elegido ese sector, ¿no? Y el segundo incidente es el de Matthew Leibelsberger, de 37 años, nativo de Colorado Springs, que fue el conductor de la Cybertruck, la camioneta de Tesla, que explotó en la puerta de un edificio en Las Vegas de Donald Trump. Se registraron el domicilio de este atacante y se obtuvieron,
pruebas y se reconoció que él tiene antecedentes militares. De hecho, hay fotos de él circulando en las redes con uniformes camuflados en operaciones militares. Y esto traza un primer paralelo con lo que sucedió con el otro atacante que mencionábamos precedentemente, Javad, el atacante de Nueva Orleans. Ambos tienen antecedentes militares, o sea, ambos son militares o fueron militares. Joe Biden habló con las agencias de Estados Unidos, informó, de las agencias de inteligencia, informó que básicamente se estaba investigando la relación entre los dos atentados. No descartaron que exista eso, tampoco establecieron que haya una relación, pero es bastante sospechoso. Quien sí abrió la boca fue Elon Musk, que indicó que parece poco probable que se trate de un acto, que no se trate de un acto de terrorismo. Y él dijo que la camioneta Cybertruck, que es la camioneta que él fabrica, una camioneta de $80,000 en los Estados Unidos, y la Ford F-150 que manejaba el otro conductor, ambas tenían explosivos adentro. Tenían otro punto más en común. Ambos vehículos fueron alquilados en una misma empresa que se llama Turo, que fue los vehículos han sido alquilados específicamente para la ocasión, ¿no? Y de ahí entonces que deslizó Musk que esto puede ser de algún tipo de indicio para demostrar que pueden estar relacionados de la misma manera, ¿no? Fox 5 también informó que la policía está investigando una posible conexión entre los dos eventos, dejando, flotando la pregunta si esto es un mensaje mafioso hacia Donald Trump a 20 días de que inicie su mandato. Esta es una de las posibilidades que vamos a ir viendo. Vamos a poner un poquito la lupa sobre lo que pasó con estos dos conductores. Shamsuddin Jabbar es, como dijimos, ex miembro del ejército de los Estados Unidos. También trabajó como agente inmobiliario, aparentemente con poca suerte. Normalmente cuando uno encuentra este tipo de personajes que hacen este tipo de actos, suele encontrarse con eso, con que nunca han sido demasiado exitosos. Es un tema para tener en cuenta, ¿no? Cómo los reclutan para estos trabajos. Él se dirigió, como decíamos, contra la multitud, atropelló a la gente, mató a 15 personas, hirió a 30 y luego se bajó y comenzó a tirotearse con la policía, donde terminó siendo abatido por los policías. Con apenas una hora de diferencia, la camioneta de Tesla, la Cybertruck, explotó enfrente de la Torre Trump en Las Vegas. Como decíamos, mató a una persona, hirió a 7. Solo una hora de diferencia, lo cual habla de una sincronía en los ataques que uno puede pensar, tal vez esto pudo haber sido casualidad, pero realmente es bastante poco probable que sea con un 1 de enero con una hora de diferencia los dos ataques y que los vehículos hayan sido contratados en la misma agencia de seguridad y hayan sido realizado eso por dos exmilitares. Todo empieza a mostrar que hay algún patrón de reconocimiento. Para terminar de señalar la relación que puede haber entre estos dos incidentes, hay que tener en cuenta también que no fueron no fue una cuestión solitaria, por lo menos la de Nueva Orleans, ¿no? La de Javad, porque aparentemente hay 2 hombres y una mujer que colocaron 3 bombas caseras en el centro de Nueva Orleans, aunque ninguna detonó y la policía las pudo desarmar. La realidad es que, aparentemente se está pensando en una célula.
Otro hecho a destacar es que el camión, la camioneta llegó en realidad desde México por Eagle Pass en Texas y era conducida por otra persona, lo cual es otro indicativo de una operación militar, porque normalmente cuando una camioneta o cuando un coche bomba es conducido por otro, eso significa que básicamente el vehículo se armó en algún otro lugar y se llevó ahí. Algunos dicen que no, que se ha visto un humo primero que salía y eso puede ser indicativo de que en realidad lo que explotó fue realmente una batería y se trató de un accidente. Pero bueno, todas las circunstancias hacen pensar que difícilmente no sea un accidente. Claramente se pudo haber puesto algún mecanismo para generar ese corto inicial que detonara las baterías. Vamos a ver cuando se puedan hacer los análisis químicos y se determine qué tipo de explosivos fueron los que actuaron. Puede ser que haya sido una explosión un poco más prematura y que no se tratara de un atacante civil. Esas son un atacante suicida, porque esas son las cosas que a veces quedan por dilucidarse, ¿no? ¿Por qué el atacante exmilitar habría de suicidarse en el ataque? ¿Por qué no dejó el vehículo y huyó simplemente para que explote solo? Bueno, estas son las cosas que iremos viendo con el tiempo. Pero no es la primera vez también que los ataques con autos suicidas terminan detonándose accidentalmente o se detonan a distancia. Es decir, la persona que está conduciendo no es la que activa el vehículo, sino hay un tercero. Inclusive aun cuando le den un detonador para activarlo, lo suele hacer otro, evitando que haya un arrepentimiento último momento, que esa persona en el momento de apretar vacile y decida no ejecutarlo. Bueno, el que lo hace detonar es otro. Esta práctica también se usa mucho con aquellos que se ponen chalecos explosivos, que se cargan de explosivos y se meten en el medio de una multitud para hacerse explotar. Bueno, muchas veces el que controla esa situación, en realidad el que lo va a disparar, está fuera del alcance de la explosión y tiene un segundo detonador para evitar que si no lo acciona el atacante suicida, se garantice de todas formas el éxito de la operación militar. O terrorista, como prefieran llamarle, ¿no? Entonces el hecho de que haya conducido otra persona el camión o la camioneta nos indica que algo más hay. O sea, probablemente esto no se trató de un accidente, sino realmente se trató de una acción, de un atentado. Primero el FBI, los agentes encargados de la investigación, se negaron a clasificar esto como un ataque terrorista, lo cual le generó una serie de críticas en Estados Unidos, pero finalmente se terminaron convenciendo cuando apareció una bandera negra con las inscripciones del ISIS en la parte trasera de la camioneta. Lo que sí llama la atención y que también ha generado debate es que esa camioneta en las fotos iniciales no mostraba esa bandera. O sea, la bandera que aparece posteriormente. Una bandera que, si la ven en las imágenes, está exhibida, inclusive está puesta al revés, pero bueno, eso puede decir simplemente el que la extendió en el piso la haya extendido mal, sin tener idea de lo que estaba haciendo. Jabbar, además, había sido denunciado cuando él fue miembro del ejército 2 veces ante sus superiores por haber vertido expresiones islámicas extremistas. No está aclarado qué consideran extremista, lo cual, bueno, puede ser muy amplio, ¿no? Pero en principio está denunciado por esto y la explicación que circula con esto es que nunca se actuó en contra de él porque este hombre era de raza negra y como era negro tuvieron miedo de tener un problema racial y más religioso, porque si él era negro y musulmán, acusarlo de lo que estaba diciendo con las corrientes woke que hay hoy o que ha habido en los últimos años en los Estados Unidos, pudo
haber generado un incidente, por lo cual prefirieron simplemente no denunciarlo, con las consecuencias que hoy estamos viendo, ¿no? También alguno podía pensar de otra manera y decir que en realidad esto es parte de un gran entramado y que no lo denunciaron porque este hombre tenía otra finalidad que tal vez la conocía como tal vez no la conocía, porque muchas veces cuando hablamos de la cuestión psicológica hablamos de cómo quiebran y rompen la voluntad, y tranquilamente este tipo de gente puede tener su propia mentalidad alterada, su propia voluntad quebrada por técnicas de presión que lo pueden llevar a generar acciones de este tipo, que en realidad son puestas en marcha por otros mecanismos para conducirlo precisamente a lo que ha pasado, ¿no? Hubo algunos hechos más también llamativos para ver en el medio de esta historia. Es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminó una recompensa que existía por Jawlani, ex miembro importante, director del ISIS, y esto lo hizo a mediados de diciembre, hace unos días atrás, ¿no? Entonces, y que también, bueno, hay Estados Unidos está haciendo algún tipo de negociaciones con el ISIS precisamente en Medio Oriente, según se comenta en los espacios de inteligencia, lo cual hace más inverosímil la idea que el ISIS haya realmente intentado hacer un ataque. El ISIS no suele atacar en Estados Unidos. El ISIS ha tenido un nexo con la inteligencia occidental por todos conocido, un nexo con Israel. ¿Y por qué se le ocurriría al ISIS en este momento, que justo está negociando con el gobierno de Estados Unidos, que a su vez el gobierno de Estados Unidos está también negociando con los talibanes una base militar en Afganistán? ¿Por qué razón se le ocurriría hacer un ataque que pueda generar una ola anti-islámica, anti-musulmana, anti-árabe en los Estados Unidos? No parece una cosa muy lógica y muy coherente, ¿no? Otro ángulo posible para considerar es cuál es el objetivo de esto, ¿no? ¿Qué estaban buscando? Están tratando de evitar que Trump tome el poder, de condicionar a Trump si toma el poder. Algo está pasando, eso es más que indudable. Esto tiene todos los aspectos de ser una operación terrorista coordinada con dos ataques múltiples, pero con dos blancos diversos, y eso es lo que más llama la atención. ¿Por qué apuntar dos blancos distintos? Porque el conductor del Tesla era un militar, además. Leisberger era un oficial de inteligencia de los Estados Unidos, que era un partidario abierto de la causa ucraniana, de los apoyadores de los nazis ucranianos y del gobierno de Zelensky. Y de hecho ha publicado fotos en sus redes sociales de esa manera, e inclusive su esposa también, según informan algunos medios. A ver, denme un segundo que a ver si encuentro. No tengo, bueno, acá el dato. Pero su esposa aparentemente también tenía una actitud abiertamente muy activa en redes sociales en contra de Donald Trump. Leisberger había compartido una foto tomada en Facebook en el año 2016. Fíjense que estamos hablando 2016, antes del comienzo, 6 años antes del comienzo de la operación militar especial en Ucrania, con una camiseta con el escudo de armas de Ucrania y una frase que decía Slava Ukraini, o
se podía traducir como Gloria a Ucrania, que es una frase más vieja, pero que ha sido popularizada por la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que idolatran a Stefan Bandera, y que en el 2018 Piotr Poroshenko, el entonces presidente ucraniano, que fue el primer presidente que llega al poder en unas elecciones un poco condicionadas, después del golpe de Estado en el Maidán en el 2014, la declaró como el lema oficial de las Fuerzas Armadas. Por eso van a ver que mucha gente pone en sus perfiles la banderita ucraniana y utiliza esa frase, Slava Ukraini. Bueno, eso, Gloria a Ucrania, tiene que ver con esta situación. Y esa frase la tenía en la foto Leibesberger, que además era especialista en temas de inteligencia y había operado dentro de los Boinas Verdes del ejército de Estados Unidos, según él puso en su propio perfil de LinkedIn. Los Boinas Verdes, ustedes conocerán que es un grupo de élite del ejército de los Estados Unidos. Leibesberger fue además miembro del ejército de los Estados Unidos durante 19 años y estuvo destinado en Stuttgart, en Alemania, luego de lo cual pidió licencia y regresó a Estados Unidos. Y volvemos a insistir con la cantidad de cuestiones sospechosas, ¿no? 19 años sirviendo en Stuttgart, últimamente en Alemania, fotos con la bandera de Ucrania, y luego pide licencia y se viene a Estados Unidos. Y es miembro de un cuerpo de élite del ejército de Estados Unidos. Por eso tampoco yo descartaría la idea de que haya sido detonada este vehículo con él adentro, sin que él mismo estuviera muy seguro de lo que iba a pasar. Quizá él era el que tenía que hacer la operación y dejar el vehículo ahí, y le adelantaron la explosión antes de que él pueda abandonar el vehículo, porque tal vez lo que se buscaba era no dejar rastros del conductor, que no pueda ser interrogado, porque si uno tira de la cuerda, bueno, si es un miembro de las fuerzas especiales, da la idea, ¿no? Lleva a pensar que, bueno, acá algo debe haber, pudo haber pasado, ¿no? No se sabe si estuvo alguna vez en Ucrania. Sí que estuvo presente en Afganistán. En Afganistán sí fue desplegado, y que en LinkedIn, ante una oferta de trabajo que había recibido, él contestó que conocía a un sargento médico de las fuerzas especiales de primer nivel que estaba buscando un tipo de trabajo de ese tipo, lo cual implica que pudo haber alguna conexión directa. Lo que sí llama la atención es que sea un conductor suicida alguien con este perfil. No es el perfil de un atacante suicida, no hay un fanatismo ideológico, religioso o algo que pueda llevar a un acto de ese tipo, que aparte tal vez podía haber sido innecesario. Él bien podía haber estacionado, abandonado la camioneta, hacerla estallar y huir en el medio de la confusión. No tenía necesidad de sacrificarse. Pudo haber sido un fallo y que se detonó prematuramente la bomba, pudo haber sido un accidente, pero son demasiadas las cosas raras. Y vamos con una nueva coincidencia para ver que las cosas raras no las estoy exagerando, sino que realmente son curiosas, y que todo apunta a que acá ha habido una organización. Leibesberger estaba destinado en Fort Liberty, que antes se lo conocía como Fort Bragg, mientras su desempeño como boina verde en Carolina del Norte. Y adivinen dónde estaba Shamsuddin Jabbar, el atacante de Nueva Orleans, cuando servía en el ejército. También exactamente en Fort Liberty, y también había ido a luchar a Afganistán. Todavía no hay datos si estos hombres se conocían, pero volvemos a insistir que cuántas casualidades, demasiadas casualidades se están dando, ¿no? Y ambos vehículos además alquilan autos en la misma empresa Turo, y
y hacen el ataque con 1 hora de diferencia el mismo día. Demasiadas cosas, vuelvo a insistir, como para que sean fruto de la casualidad, ¿no? Sí, ninguno de los dos tenía antecedentes como antecedentes penales o algo que lo pueda identificar como una amenaza a la seguridad, ¿no? Acá lo que uno se pregunta es, ya más o menos como para ir redondeando esta exposición, que tal vez es un poco más breve de las habituales, pero creo que el tema está más para que hagamos una discusión que otra cosa. Lo que estoy haciendo son exponer los hechos. Bueno, esto se da en la llegada de Donald Trump a la Casa de Gobierno, ¿no? Trump viene con una premisa, creo que esta es bastante clara y lo tenemos todos claros también, que viene a desarmar el conflicto de Ucrania. O sea, básicamente lo necesita hacer, vuelvo a insistir con lo mismo que decía ayer, no sé si es un tema de porque es bueno, porque es malo, sí sé que realmente a los planes de Trump, el modelo que quiere implementar, lo que quiere llevar a cabo, no le interesa, no le sirve esto que está sucediendo. Entonces, como no le interesa esto y como no le sirve lo que está sucediendo, tiene que desarmar ese conflicto de Ucrania, donde aparte Estados Unidos está llevando la peor parte, podríamos decir, ¿no? Y Trump ya sufrió 2 atentados. De alguna manera, esto podía explicar la acción del atacante de Las Vegas, ¿no? El que puso la camioneta con la explosión, porque en definitiva podía ser un eslabón más en ese proceso, que tal vez pueda entenderse en este caso como, bueno, ahora ya te pusimos una bomba, la próxima cuídate o fíjate lo que vas a hacer, o también puede ser visto esto como el inicio de una acción de desestabilización de Estados Unidos. Vamos a ver si en los próximos días se repiten actos de terrorismo en los Estados Unidos, en distintos lugares, y esto genera algún tipo de intranquilidad, porque muchas veces estas campañas se hacen de esta manera. En este caso parece que el globalismo no está apuntando tanto a la movilización en las calles, tal vez haya perdido fuerza, y está yendo por algo, podríamos decir, un poco más fuerte, más pesado, que es el acto de terrorismo con la muerte de personas. Pero esto explicaría el atentado, el primer atentado, el atentado, perdón, no sé si el primero o segundo, puede haber una diferencia, no recuerdo cuál fue el primero, el de Las Vegas. Pero ¿qué pasó con el de Nueva Orleans? Y acá la cosa es más complicada, porque acá se mete la cola Medio Oriente. Y uno puede decir, bueno, son causas diferentes. O sea, los problemas de Medio Oriente son unos y los problemas ucranianos son otros. ¿Es posible que estén relacionados? Puede ser si el actor que los relaciona los quiere relacionar por otro motivo. Pero si fueran atacantes locales, es decir, alguien que lo hace por Ucrania, no veo conexión que tendría que tener con lo que pasó en Nueva Orleans. Y si el atacante fuera un yihadista, como aparentemente es el caso de Jabbar, no debería estar vinculado con el ataque de Trump, no parecería, ¿no? Claro, no parecería si uno no pone en juego el papel de Israel, el ISIS y Medio Oriente en general, pero desde otra óptica. Porque lo que sabemos claramente es que Israel intenta arrastrar a los Estados Unidos a una guerra en Medio Oriente. Estados Unidos es el sostén israelí. Estados Unidos está un poco cansado de esta historia, más allá de la presión del lobby judío. Y yo, ¿sabe dónde digo que está cansado? Más allá de lo que algunas declaraciones políticas que pueda hacer Trump o algunos popes de la política estadounidense, en lo que reflejan las redes sociales, en lo que reflejan los medios de comunicación. Se está dando un fenómeno que hay que prestarle atención y que es indicador de algo. En Estados Unidos hoy se está convirtiendo cada vez más impopular apoyar a Israel. Cuando en Estados Unidos sucedía
exactamente lo contrario. En Estados Unidos lo que era popular era apoyar a Israel y detestar todo lo que era musulmán, islámico, árabe. Pero claro, también uno puede pensarlo esto como, bueno, estamos yendo hacia una situación de desesperación por parte de Israel, que necesita consolidarse en una cuestión crítica como la de Medio Oriente. La realidad es que muchos ponen Israel ya destrozó Gaza y va ahora por otros blancos. Y la realidad es que destrozó Gaza, sí. ¿Solucionó el problema de Gaza? No. No, indudablemente Gaza sigue lleno de palestinos y que seguramente están ansiando una revancha. Y tiene el tema abierto de Medio Oriente, tiene la cuestión de Irán y ahora invadió parte del territorio de Siria y ya los propios aliados que en algún momento eran los del Hayat al-Sham sirios habían advertido como que querían negociar, hoy también ya empiezan a hacer escuchar su voz de que Israel tiene que abandonar las tierras sirias. Por lo tanto, Israel está en una situación complicada y no se puede dar el lujo de perder los Estados Unidos. Esto es una cuestión que es bastante clara, ¿no? ¿Cómo arrastrar a Estados Unidos a una guerra de este tipo? Bueno, yo creo que una de las formas es generando un atentado de falsa bandera. Eso también, un atentado, una ola de atentados. Porque si hay una ola de atentados, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que un ataque terrorista va a justificar la represalia de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, si se produce esta ola de terroristas, de atentados terroristas, lo que va a terminar haciendo es generando la asociación de Estados Unidos es, bueno, tenemos que apoyar a Israel de una buena vez para terminar este terrorista que nos están atacando ahora. Y de alguna manera equilibrar esa cuestión del vuelco de la opinión pública en contra de Israel, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Porque muchos sectores woke apoyan hoy a los palestinos por otra razón, porque ellos creen que necesitan apoyar a las religiones débiles, perseguidas o minoritarias, porque en su inconmensurable estupidez no entienden que sean menos en Estados Unidos o más débiles no quiere decir que en otras partes sea diferente la situación. Entonces creen eso, o sea, no entienden qué es el Islam, no entienden los valores del Islam, y los confunden con los valores woke, que hacen una ensalada que a veces termina en que mucha gente termina apoyando esa causa pensando que están apoyando una minoría perseguida, y como su política es de apoyo a las minorías, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Pero también otra de las cosas que termina sucediendo con esto es que hay otros sectores que históricamente denunciaron a Israel por lo que estaba haciendo y que podríamos ubicar a la derecha, que también no quieren a Israel. Entonces todo esto por distintas razones está concitando mucha antipatía. Si bien hay sectores sionistas y también nacionalistas estadounidenses que buscan una empatía con el Estado de Israel, hay muchos que no lo hacen. Y tanto que van creciendo cada vez más y se hacen presentes en algo nunca visto, que es precisamente cancelar, como les gusta decir en la cultura woke, cancelar a personajes por apoyar a Israel. Por ejemplo, ahora se estrena una nueva temporada de Stranger Things, esa serie, y uno de los chicos que ahora ya son bastante más grandes, resulta que terminó siendo gay, pero sionista convencido. Un sionista militante de la causa israelí, y a pesar de ser gay y todo, terminó siendo cancelado en las redes sociales por su apoyo a Israel. Esto es algo que anteriormente era muy difícil de prever. Entonces, como era muy difícil de prever esta historia, bueno, creo que Israel necesita un golpe de efecto interno en los Estados Unidos, y no sería de extrañar que el Mossad,
que de crueldad sabe y mucho, y que ha hecho operaciones de todo tipo en todas partes del mundo, haya decidido esto. Sin ir más lejos, recordemos el 11S y las patrullas, podríamos decir, israelíes, los grupos de soldados israelíes, vestidos obviamente de civil, festejando en las cercanías las explosiones contra las Torres Gemelas. Nunca se dio una explicación clara de por qué esta gente estaba festejando este ataque. Bueno, Israel tiene muchas cosas que explicar. Israel, recuerden que ha robado planes y ha robado de Estados Unidos, sí, con la venia obviamente de las autoridades, ¿no? Pero no legalmente, lo ha hecho material nuclear para salvar su programa nuclear. O sea, el programa nuclear de Estados Unidos, de Israel, derivó precisamente de muchos robos de materiales y tecnologías en los Estados Unidos. Entonces, por eso yo siempre digo que la política de Israel y del sionismo es independiente. O sea, no es la política anglosajona. Muchas veces son compañeros de ruta, pero no son lo mismo. Y esta defección de un sector de la política anglosajona, el que encabeza Trump, con la idea de hacer guerras universales, bueno, puede ser contestada con Israel. Trump tuvo problemas con Netanyahu muy serios. Recuerden que Trump le ha reprochado a Israel, a Netanyahu, no haberlo apoyado cuando termina su presidencia y cuando se produce toda la discusión sobre la legitimidad de las elecciones o no, en las que gana Biden, Israel o Netanyahu se apresuran a reconocer la derrota de Trump y la victoria de Biden, y esto no ha sido nunca bien digerido por Trump, quien inclusive públicamente le ha negado el saludo a Netanyahu. Entonces, la visión de considerar a Trump eminentemente como un sionista me parece que vende más en Occidente que entre los propios israelíes. Me da la sensación que algunos sectores del poder concentrado sionista entienden este riesgo y creo que no quieren dejarle a Trump las manos libres para que Trump diga, bueno, amplíen un poco, quédense con Jerusalén y alguna cosa más, que a juicio de Trump, yo creo que desde alguna perspectiva de ignorancia, no entiende la profundidad del problema que hay y que no es cuestión de le dejo algunas cosas a Israel y a partir de eso que Israel deje de atacar vecinos, porque no funciona con esa lógica, ni para los israelíes ni para los árabes. Y lo que puede suceder, que si se da ese caso, es que ayer estén determinando que Estados Unidos tiene que ser arrastrado a ese conflicto porque lo necesita, es una cuestión vital para los Estados Unidos, para Israel, el apoyo de los Estados Unidos, y por ese motivo desatar una corriente anti-islámica, anti-musulmana, anti-árabe en los Estados Unidos, que simpatice, que refuerce los vínculos, obligaría a Trump a que tenga que participar en Medio Oriente del lado de Israel y que no intente maquillar la situación ofreciendo discursos favorables y algunos gestos públicos a favor de Israel, pero por debajo presionar a Israel para que acepte condiciones que no son las que quieren. Porque acá el problema es que Trump lo que quiere es que Israel se quede con algunas cosas, las alturas del Golán, que le permite que se quede con lo que es la ciudad sagrada de Jerusalén, pero no mucho más. No está bancando, apoyando el proyecto del Gran Israel, y eso es innegociable para Israel. Entonces ahí puede haber un interés también de Israel en esta situación, ¿no? Entonces, ¿podemos descartar que acá haya una operación del Mossad? Yo creo que de ninguna manera, tanto por antecedentes como por necesidades, por la implacabilidad para actuar, tiene que ser puesta entre el menú de opciones que realmente sea una cuestión de el Mossad. Y una cosa más que podemos también mencionar es que
el ISIS estábamos hablando que estaba negociando con la CIA. Básicamente el ISIS tiene una relación histórica estrecha con la CIA, ¿no? Y la CIA, como dijimos, negocia una base en Afganistán. Y en estas circunstancias no sé si sería una buena idea para que actúen atentando dentro de los Estados Unidos. La similitud y sincronía del ataque de Jabhat invita a pensar que esto fue algo realmente planificado, que hubo una operación real para realizar estos atentados, y que además es razonable descartar que haya sido obra de la casualidad, porque son demasiados hechos para que todo esto responda a la casualidad y que no haya una intencionalidad detrás. Entonces la pregunta que puede ser, para simplificar esto que estábamos diciendo y de alguna manera ir terminando esta situación, es que ¿quién pudo haber sido el autor de esto? ¿Quién realmente pudo haber sido el autor de estos dos atentados? Porque creo que podemos razonablemente descartar la coincidencia y ver que hay algún tipo de acción. Me olvidaba decir aparte, Israel, bueno, ahora lo vemos un poquito más detallado, ¿no? ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Y bueno, claramente quien puede estar detrás de todo esto es el Deep State, el estado profundo de los Estados Unidos, que no quiere a Trump, que no lo puede aceptar, y que realiza una advertencia o inicia el inicio de una campaña en contra de Trump. Y en contra de las políticas de Trump, que básicamente son el problema. ¿Por qué en ese caso el Deep State haría ese doble ataque? Para diluir un poco su verdadera intención. O sea, la intención es básicamente dar un mensaje contra Trump o iniciar una campaña, pero echarle la culpa a otro. En ese caso, la cuestión de Nueva Orleans sí le serviría, porque desviaría la atención del foco interno de Estados Unidos. Es un yihadista, está con la bandera del ISIS, entonces no es que son un sector de Estados Unidos que no quiere a Trump en el poder. Es que es un acto internacional, y eso desenfoca un poco a la opinión de, bueno, lo están tratando de matar a Trump. El otro que puede haber sido es verdaderamente el ISIS. Pero, ¿por qué el ISIS haría un ataque contra Trump? Parece un poco forzado. Lo de Nueva Orleans podía ser si decidió atacar a Estados Unidos. Ahora, justo en este momento, por las razones que habíamos dicho, no le conviene. Lo único que el ISIS podía tener de alguna manera en su lógica es no perder espacios con los yihadistas de Siria, ¿no? Con el Hatam al-Sham, porque ellos en realidad son un desprendimiento lejano que ha evolucionado hacia un califato, pero local, no internacional como es el que propone el ISIS. No es un califato mundial, que es lo que intenta hacer el ISIS, sino es apenas poner un régimen islámico en un territorio que es el de Siria. La idea de la bandera, y pase las condiciones que apareció, creo que levanta más sospechas que otra cosa. O sea, ¿puede haberlo hecho el atentado con una bandera de ISIS? Puede, pero se ve raro, se ve sospechoso y parece más un agregado o un sello para decir esto fue el ISIS, cuando en realidad el ISIS no tiene nada que ver con esta historia. Y como decíamos, Israel, que necesita a Estados Unidos y a Trump para seguir adelante su campaña de guerra. Si Trump quiere salir de las guerras, independientemente de que le ofrezca algunas concesiones, no le sirve. Por más que le dé garantías de seguridad y le apoye determinados proyectos, no le sirve, porque el proyecto de Israel es el gran Israel por un lado, y el proyecto propio de Netanyahu es la guerra.
porque Netanyahu no puede permitir que se detenga la guerra, porque cuando se detenga la guerra va a terminarse depuesto por los propios israelíes, que no lo quieren. Entonces la necesidad es seguir escalando, y para seguir escalando necesita el apoyo de Estados Unidos. Esto es básicamente lo que estábamos diciendo, y en este caso el ataque directamente en Las Vegas sería una especie de maniobra de distracción, de no concentrar en la cuestión solo de Medio Oriente y mostrar como una inestabilidad general y aprovechar la oleada de desconfianza hacia Trump y hacia la posibilidad de que llegue al poder. Entonces de esa manera ir y forzar que esta cuestión vaya en un sentido que es distinto, o sea, montarse en esa ola de sospechas y en realidad alimentarlas y generarlas, generando una ola antiislámica que a ellos les sirva para después conseguir más apoyos de los Estados Unidos. En definitiva, y ya con esto termino, sea lo que sea, bueno, el año demuestra que el comienzo de este año demuestra que el año va a ser realmente importante, que vamos a ver un juego mucho más descarnado, que a medida que se precipitan las acciones se empiezan a perder las sutilezas y se empieza a ir más a fondo. Si es necesario hacer un ataque terrorista, se va a hacer, porque los objetivos ya no pueden minimizarse, ya requieren acciones mucho más decididas.